Bien, pues hoy tenemos dentro de estas masterclass que estamos organizando desde el Máster MUCON y también organizados por Allen Software Científico, pues el tema de la optimización con Console Multiphysics. Primero intervendré yo y hablaré sobre una breve introducción a la optimización con Console Multiphysics y con la plataforma principal Console Multiphysics y su módulo de optimización. Y después mostraré pues, las opciones de formación en profundidad sobre optimización con Console Multiphysics que tenemos en nuestro máster. Tras esta breve presentación, tendrá que ser muy breve, para dejar el máximo tiempo posible al profesor Benjamín Iborra, que nos va a dar una clase sobre un ejemplo de optimización geométrica en Console Multiphysics y también en combinación de Console Multiphysics con MATLAB. Y finalmente, pues habrá un turno de pregunta y respuesta. Bien, para los que sean nuevos al software y no lo conozcan, voy a hacer también una breve introducción. Console Multiphysics es un software de simulación numérica con el cual podemos realizar simulaciones en campos muy diversos de la ciencia y la ingeniería que están agrupados en estos grupos, que son simulaciones de tipo mecánico, de fluidos también incluyendo calor, electromagnetismo y de tipo químico. Está también especialmente adaptado a las simulaciones multifísicas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando tenemos un fenómeno que para poder explicarlo necesitamos ecuaciones de diferentes áreas de la física o la ingeniería, podemos acoplarlos dentro de una simulación de forma eficiente. No hay ningún tipo de restricción en cuanto a la naturaleza de las físicas que podemos combinar o el número de combinaciones que podemos hacer. También, evidentemente, podemos trabajar con una sola, dentro de un solo área, o sea, utilizando un solo tipo de ecuaciones físicas, por ejemplo, solamente fluido en las ecuaciones de Navier-Stokes, por ejemplo. En este caso, la ventaja que nos ofrece este software es que, independientemente de cuál sea el tipo de física o de ecuaciones que estemos resolviendo, el flujo de trabajo y la forma de trabajar es siempre el mismo y se hace dentro de la misma plataforma. Como he comentado antes, pues podemos combinar fenómenos en todas estas diferentes áreas que vemos aquí, combinarlas todas en simulaciones multifísicas y también podemos utilizar cálculos de optimización asociados a los modelos sean del tipo que sean. Podemos hacer también integración con otro software, por ejemplo MATLAB, o con herramientas de CAD externo donde podamos tener nuestra geometría. Pues, como ejemplos de la variedad de aplicaciones que se pueden estudiar con Console Multiphysics, pues aquí tenemos un pequeño muestrario. Por ejemplo, en transferencia de calor, aquí vemos cómo está simulado el enfriamiento dentro de un molde de inyección, donde tenemos transferencia de calor y cambio de fase, trazado de partículas en un mezclador estático, por ejemplo, en ingeniería química, el filtro de un motor diésel, antenas de radiofrecuencia, acústica para altavoces, un transformador de electromagnetismo, etc. Es decir, que podemos aplicarlo en áreas muy diversas. Esto que aparece aquí es la estructura del software. Hay una plataforma principal, que es el software Console Multiphysics, la plataforma principal, y a esta plataforma se le pueden ir añadiendo, bueno, aquí en esta plataforma principal lo que vienen pues son las herramientas fundamentales para realizar las simulaciones, es decir, para crear la geometría, para asignar los materiales. Hay una serie de ecuaciones y físicas básicas dentro de esos 4 grupos que he mencionado. Vienen las herramientas para hacer el mallado, los resolvedores numéricos y también pues herramientas para el postprocesado, es decir, para hacer las representaciones gráficas y obtener toda la información que necesitemos de las soluciones. Esto es en la plataforma principal. Después, dependiendo del uso de cada usuario, de las necesidades de cada usuario, hay diferentes módulos que también están aquí agrupados, que se pueden añadir a la instalación principal. Por ejemplo, tenemos módulos de electromagnetismo, módulos de mecánica estructural y acústica, módulos de flujo de fluido, transferencia de calor y módulos de ingeniería química, que lo que hacen es añadir pues físicas nuevas y ecuaciones nuevas más especializadas dentro del ámbito de ese módulo. Hay otros módulos
que aparecen aquí a la derecha, que son multipropósito. Lo que estos módulos no añaden físicas nuevas, no añaden ecuaciones o herramientas nuevas dentro de un área concreta, sino que lo que hacen es añadir herramientas transversales que se pueden aplicar a cualquier física. Una de ellas, de estos módulos, es el módulo de optimización, que es este de aquí, en el cual pues nos vamos a centrar hoy. Este módulo de optimización lo tenemos en la licencia académica de la Universidad de Málaga, que es donde hacemos el máster. Y una de las asignaturas es la asignatura de optimización y el profesor es el doctor Benjamín Iborra, que intervendrá después. Voy a hablar brevemente sobre la optimización en Console Multiphysics. Y en primer lugar, pues hablar sobre el proceso en sí de optimización. El proceso de optimización conlleva una serie de pasos. El primer paso es definir la función objetivo, es decir, describir una expresión matemática de qué es aquello que queremos optimizar. Generalmente es minimizar, pero también podemos pedir que se maximice. Es decir, qué función es función de parámetros del modelo queremos minimizar o maximizar, es decir, optimizar en nuestro sistema. Bien, para conseguir esa optimización tenemos que tener cierto grado de libertad. Y estos son pues, lo que se llaman las variables de control. Son aquellas entradas del modelo que permitimos que varíen de forma que podemos rastrear, en la que podemos planificar la búsqueda para alcanzar el valor óptimo. Es decir, para alcanzar la optimización definida mediante la función objetivo. Entonces, hay que definir la función objetivo y también hay que establecer cuáles son las variables de control que tenemos. Esta variable de control normalmente también por razones físicas o también por motivos de cómputo, normalmente suelen venir restringidas. Es decir, que hay que especificar un conjunto de restricciones sobre esa variable de control. Y esas restricciones pueden ser de muchos tipos. Pueden ser igualdades o pueden ser inecuaciones. Es decir, que hay unos límites en los cuales pueden variar las variables de control. Pueden cambiar la variable de control. Entonces, hay que especificar también estas restricciones que se le imponen al problema. Y finalmente, una vez que tenemos estas tres cosas claras y las tenemos bien definidas y sabemos cómo implementarlas, pues utilizamos ya las herramientas de resolvedores del módulo de optimización y Console Multiphysics, pues para hacer el cálculo y obtener la versión optimizada de nuestro modelo. Donde encontraremos cuáles son las variables de control de diseño óptimas que permiten, o que se corresponden con la solución óptima encontrada. ¿Vale? Y satisfaciendo evidentemente las restricciones impuestas. Bueno, ese es básicamente, así a grandes rasgos, cuál es un proceso de optimización. Es decir, todos estos pasos tenemos que seguirlos para hacer un problema de optimización. Hay diferentes tipos de optimizaciones y estos diferentes tipos de optimizaciones se pueden llevar a cabo con Console Multiphysics y con su módulo de optimización. Y son estas tres de aquí, aunque también hay algunas más, por ejemplo, optimización de parámetros, que también veremos después. Y son estas tres de aquí, optimización paramétrica, geométrica y topológica. Bueno, estas son, pues, digamos, las características principales de cada una de ellas. ¿Y en qué consiste la optimización paramétrica? Bueno, aquí lo que tenemos es optimización frente a una serie de parámetros discretos, que puede ser uno o varios parámetros que podemos variar según las restricciones. ¿Vale? Y esos parámetros son discretos, porque no son campos ni son variables continuas. ¿Vale? Son parámetros discretos que podemos cambiar, serían nuestras variables de control. Este ejemplo que ven aquí a la derecha es, por ejemplo, si tenemos una viga que está aquí empotrada en el lado izquierdo y tenemos una carga sobre ella, después el profesor Benjamín Iborra nos ofrecerá un modelo más, unos ejemplos más detallados. Está aquí restringidas en el lado izquierdo, ¿no? Y hay una carga distribuida sobre la viga. Y la idea es, bueno, pues vamos a optimizar el diseño de esta viga pues para que el desplazamiento no supere un cierto valor, el desplazamiento de la punta de la derecha no supere, por ejemplo, unos 2 milímetros de desplazamiento, ¿vale? Con la menor cantidad de masa, de material de la viga posible.
Bueno, pues para hacer ese problema podemos plantear estos tres tipos de optimización. Una optimización paramétrica sería, bueno, pues vamos a coger la altura de estos dos puntos de la geometría y vamos a suponer que pueden variar y vamos a encontrar cuál es la posición vertical de estos dos puntos que hacen óptima, que la masa sea mínima, cumpliendo la restricción de que no supere los 2 milímetros de desplazamiento. ¿Vale? Esta optimización paramétrica es fácil de configurar, ¿vale? Pero es lenta de resolver. Es lenta de resolver porque, bueno, ahora lo comentaré cuando veamos el resultado. Bueno, aquí ya le adelanto resultados. Este sería el test de aquí arriba, sería la optimización paramétrica. En ese caso, ha subido una cierta distancia en los dos lados, el punto, y tenemos un 67% de la masa inicial, suponiendo que es un rectángulo. ¿Vale? Es lenta de resolver porque, como pueden ver aquí, la geometría va cambiando de un paso de optimización al otro. Eso significa que no podemos calcular las derivadas, tenemos que utilizar resolvedores libres de derivadas. Y por tanto, y eso hace que el número de pasos de optimización sea más grande y por eso el problema es lento de resolver. La optimización geométrica consiste, bueno, vamos a coger este lado de abajo, que es una línea recta, y vamos a suponer que puede ser un contorno polinómico y vamos a encontrar pues cuál es el polinomio en una forma curva que optimiza el diseño. ¿De acuerdo? En este caso, lo bueno que tiene es que la malla no cambia de un paso de optimización al siguiente, sino que se deforma y por tanto la topología de la malla no cambia y eso nos permite calcular derivadas cuando pasamos de un paso de optimización al siguiente. Y entonces nos permite hacer una búsqueda más eficiente. Una búsqueda de optimización más eficiente es porque tenemos una optimización basada en gradientes, que nos da una resolución más rápida. Claro, esto nos da pues una superficie curva de la parte inferior, en este caso de la viga, ¿no? Pero no tenemos una libertad, cambiamos el diseño, ya no es un diseño rectangular, pero cambiamos el diseño de una forma limitada, solamente cambiamos la parte de abajo. Este sería el resultado en este caso, sería la forma optimizada polinómicamente de la superficie inferior, y aquí pues tendríamos un 66% de la masa inicial. Vemos que tampoco hay un cambio muy grande entre la paramétrica y la escométrica, pero sí que es verdad que en este último caso tenemos una forma suave y el proceso de optimización ha sido más rápido porque hemos podido calcular los gradientes. ¿Vale? Claro, a la hora de la práctica, bueno, pues hacer esta curva en términos de fabricación igual no es tan sencillo como hacer la pieza siguiendo estas dos líneas rectas. ¿Vale? Con lo cual también eso influye en cuál es el método óptimo de optimización o el diseño óptimo de optimización que queremos conseguir. ¿Vale? Después se influyen otras cosas como son después la facilidad de fabricación de la pieza optimizada. Y la optimización topológica, aquí ya es, digamos, que tenemos mayor libertad. Mayor libertad porque además las variables de control ya no son variables discretas, sino que es un campo de control. Tenemos una variable continua, que es un campo en el espacio definido. Entonces, esta optimización topológica sí nos puede producir diseños novedosos. O sea, nos cambia el diseño y nos puede dar diseños que al principio igual no se nos habían ocurrido para esa optimización. Claro, esto es un proceso matemático de optimización y entonces esos diseños, una vez que están obtenidos, pues podemos entender cómo funciona ese diseño a posteriori, una vez que se ha encontrado la solución. Esta optimización topológica. Perdona. Sí, dime. Que te interrumpa, Emilio. Mira, tenemos una pregunta en relación a estas optimizaciones que estás planteando. Vale. Dice, las optimizaciones, tanto la paramétrica, geométrica, topológica, Sí. ¿sirven solo para definir la forma del dominio, como en este ejemplo, o también se puede aplicar en variables eléctricas? Por ejemplo, si se quiere optimizar parámetros de una batería, ¿solo se puede aplicar la paramétrica? Vale, la paramétrica, digamos, es la más general, porque podemos aplicarlo a parámetros de cualquier tipo, independientemente de cuál sea la física que podamos resolver. Entonces, por ejemplo, para diseño de baterías sí podríamos utilizar optimización paramétrica y de hecho se utiliza mucho. Después, geométrica también se puede calcular. ¿Por qué? Porque se puede utilizar
Pero sí, en este caso sí lo que estamos optimizando, tanto en la geométrica como en la topológica, es una forma. ¿De acuerdo? Entonces, la función objetivo sí puede ser, como vemos aquí, voy a volver atrás. La función objetivo no tiene por qué ser algo geométrico o estructural. Puede ser por una resistencia eléctrica, por ejemplo, o la cantidad de carga almacenada en una batería. La función objetivo sí puede ser cualquier cosa. Pero lo que estamos optimizando en el caso de optimización geométrica y topológica es la forma del modelo. ¿De acuerdo? Pero sí se puede, es decir, ¿por qué? Porque la forma del modelo sí puede afectar a las variables eléctricas. Bueno, por tanto, sí podríamos utilizarlo en ese tipo de problemas, pero siempre y cuando lo que queramos optimizar sea la forma de la batería o de alguna pieza de la batería para minimizar o maximizar una función eléctrica. ¿Vale? A ver, no sé si he respondido a la pregunta, supongo que sí. Si no, pues que pregunte de nuevo. ¿Vale? Muy bien. Como comentaba, la optimización topológica pues, es un método bien establecido para mecánica estructural. En otras áreas, pues es un tema más de investigación. Se puede aplicar también, pero bueno, claro, se puede aplicar, por ejemplo, como he comentado antes, si quiero optimizar la forma del diseño en función para maximizar o minimizar una función objetivo de otra física que no sea estructural, ¿vale? Si es un problema enteramente de otro tipo, es algo que está en tema de investigación. ¿Por qué? Porque los dominios no representarían variables espaciales. Digamos, serían las variables abstractas asociadas a los campos de esa física concreta, ¿no? Y este método, pues, es el más difícil de implementar. No es porque sea especialmente difícil, sino porque exige, pues, tener un uso más experimentado de software y de los procesos de optimización. Estos son los resultados de estas tres optimizaciones al ejemplo este de la viga que tenemos aquí. Vemos que, por ejemplo, que en la optimización topológica lo que tenemos ya es un diseño nuevo de la viga donde tenemos huecos, es decir, que la topología ha cambiado realmente pues es lo que podríamos esperar de los diseños clásicos hechos con armaduras, ¿no? Aquí ya sí que hay una reducción importante de la masa del 41%. ¿Vale? Pero hay que tener cuidado que muchas veces estas optimizaciones se utilizan una después de la otra. Por ejemplo, la optimización topológica se puede quedar atascada en un mínimo local, ¿de acuerdo? Y muchas veces lo que se hace, bueno, pues voy a coger esta geometría que está optimizada de forma topológica y después voy a hacer una optimización paramétrica sobre esa forma ya, sobre ese nuevo diseño y obtengo una forma todavía más optimizada porque le he hecho una optimización paramétrica después. Por ejemplo, la anchura de este brazo, después puedo hacer una optimización paramétrica sobre cuál sería la anchura óptima de este brazo. ¿Vale? Muy bien. Hay muchos ejemplos de optimización creados con Soft Multifisis. Aquí hay otro muestrario de ejemplos de optimización. Se puede aplicar a muchas áreas diferentes. Por ejemplo, como mencionaba antes, aquí tenemos optimización de un cristal fotónico para el filtrado de señales. Es decir, optimización no es solamente para problemas estructurales, sino que en principio se puede aplicar en cualquier área. El paramétrico, por supuesto. Exportación e importación de la topología optimizada de un gancho, etc. También uno de los problemas que se suelen estudiar con optimización son los problemas de estimación de parámetros. Bueno, al final, cuando uno hace una estimación de parámetros, ¿esto en qué consiste? Esto consiste en que hay un parámetro material, por ejemplo, la conductividad térmica de un material que yo no conozco y que yo he hecho experimentos en mi modelo o tengo una serie de datos experimentales y lo que voy a hacer es ajustar el valor de la conductividad térmica de mi material de forma que se reproduzcan de la mejor forma posible los datos experimentales que tenemos de ese modelo, o sea, o del modelo real, ¿vale? Pues eso se llama una estimación de parámetros.
Dejamos aquí la variable de control sería el parámetro que queremos estimar. En este caso sería, en ese ejemplo, la conductividad térmica. Esa sería la variable de control. Y la función objetivo pues sería la diferencia cuadrática entre los valores experimentales y los valores arrojados por el modelo. ¿Vale? Sería la p-norma. De hecho, por ejemplo, hay estos procesos de optimización dentro de Console Multiphysics también se pueden meter en aplicaciones. Las aplicaciones en Console Multiphysics son interfaces gráficas especializadas que uno puede construir una vez que ya tiene un modelo creado. Entonces, por ejemplo, hay una aplicación para una estimación general de parámetros, donde aquí podemos ajustar pues, a datos experimentales, podemos ajustarle modelos lineales, cuadráticos, polinómicos, gaussianos, de muchos tipos. De forma que no encuentra pues, los coeficientes de esas funciones. Una estimación de parámetros general con un modelo cualquiera funciona igual. Es decir, lo hace lo mismo, simplemente en lugar de ajustar una ecuación o una función exponencial o lineal o gaussiana o la que sea, lo que hace es ajustar la salida de un modelo numérico que estamos resolviendo con Console Multiphysics. Bien, y eso, bueno, pues esa es una muy brevísima introducción a la optimización. Y lo que voy a hablar ahora es sobre la posibilidad de formación en optimización que hay dentro del máster universitario online en simulación numérica en ciencia e ingeniería con Console Multiphysics, que es el máster que ya estamos en su tercera edición. Comienza ahora en octubre hasta junio de 2022 y la prescripción y matriculación es hasta el 25 de septiembre, o sea, de este mes. El programa académico del máster lo tenemos dividido en 3 grupos, que son asignaturas básicas, de aplicación y avanzadas. Las básicas son pues, el funcionamiento general del flujo de trabajo de simulaciones en Console Multiphysics y también las físicas básicas que podemos resolver con Console Multiphysics. Después tenemos la asignatura de aplicación, que viene en segundo lugar, en enero, febrero y marzo, donde aquí ya entramos dentro de los módulos específicos, por ejemplo, los módulos de fluidos, donde vemos pues, todos flujos turbulentos, las transferencias de calor acopladas con estos flujos, etcétera. Es decir, ya asignaturas más específicas dentro de aplicaciones concretas y utilizando los módulos especializados. Y finalmente, en el último bloque tenemos las asignaturas avanzadas, donde aquí está dentro la asignatura de optimización. También porque se aplica a cualquier modelo en cualquier área que tengamos. Y estas son las asignaturas dentro de cada bloque. Las asignaturas básicas son estas de aquí, donde vemos pues, los fundamentos de Console Multiphysics y de las simulaciones con Console Multiphysics. Las de aplicación son estas de aquí: acústica, ingeniería química, electroquímica, electromagnetismo, mecánica de fluido y calor, mecánica estructural y trazado de partículas. Y las avanzadas, que se van al final, pues una de ellas es la de optimización, cuyo profesor es el doctor Benjamín Iborra, que nos va después a dar una clase magistral. Y esta asignatura es de 2,5 créditos. Nos enseña a hacer estas optimizaciones, estas y más, con ejemplos y con optimizaciones más avanzadas. Y este es el contenido de la asignatura. Dentro del máster también todos los alumnos hacen un trabajo fin de máster que desarrollan desde enero hasta junio, cuando se hace la presentación de los trabajos fin de máster. Y ahí tenemos trabajo fin de máster con diferentes modalidades. Aquellos que están propuestos por los profesores o alumnos del máster, dependiendo de su interés académico, o trabajo fin de máster externos, que son en colaboración con empresas tecnológicas o centros de investigación externos colaboradores que tenemos, donde tenemos un tutor especializado en esas entidades y pueden hacer trabajo fin de máster con ellos. Nada más, la prescripción y matriculación hasta el 25 de septiembre y pues si están interesados pueden visitar la página web, ahí tienen toda la información. Por mi parte nada más, les voy a poner en el chat del evento en la página web por si quieren visitarla y entonces yo pues voy a ceder la palabra al profesor Benjamín Iborra. Y nada más, muchas gracias. Emilio. Benjamín. Se me está oyendo, ¿no? Sí, perfectamente. Voy a dejar de Pues, compartir. vale. Pues buenos días a todo el mundo. Pues gracias por la invitación, por la oportunidad de presentar este pequeño curso que os voy a dar hoy. Como lo habéis notado, yo no soy español, soy francés.
Hace 15 años que estoy aquí en Francia, en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces os voy a dar una breve introducción un poco a cómo resolver problemas de optimización industrial a través del uso de las herramientas de control multifísico, pero no solamente, también usando otras herramientas, acoplando el control multifísico con otro tipo de software científico, como el caso del MATLAB. Entonces voy a compartir mi pantalla. Tenía una breve presentación de la asignatura, entonces ya antes de empezar, pero voy a ser muy breve solamente para que la gente vea un poco el contenido de lo que sería una asignatura completa sobre la optimización, esos 2,5 créditos. Tomar en cuenta que también dentro del máster soy el profesor de la interacción que da el módulo sobre interacción entre COMSOL Multifísico y otros lenguajes, como otro software de programación, como el MATLAB. Entonces, esta asignatura está ligada en el uso del módulo de optimización propio a COMSOL, pero también del uso de métodos de optimización externo al COMSOL para intentar obtener soluciones un poco más finas según el problema y la dificultad del problema que estamos tratando. Entonces, normalmente lo que ha dicho Emilio es que tenemos un cierto producto, lo vamos a formular así, que queremos mejorar. Entonces, la primera fase va a ser la parte de modelización, que en general lo vamos a hacer con ecuaciones diferenciales parciales, por ejemplo. Luego la parte de simulación, donde incorporamos nuestro modelo matemático dentro de un programa como el COMSOL Multifísico. Y luego viene la fase de optimización. Formulación del problema, tengo un cierto producto que mejorar como un problema de optimización matemática a través de una función que minimizar. Y luego vamos a elegir el método de resolución con o sin el COMSOL. Es decir, vamos a ver que podemos resolver esos problemas con métodos ya implementados en el módulo de optimización de COMSOL y también con métodos externos como los métodos que están ya implementados en MATLAB. Y luego vendría la fase de validación, porque siempre que tenemos una solución, la tenemos que validar con datos experimentales. Un poco el diagrama visual de lo que os he comentado serían esos 4 puntos. Y ahí hoy nos vamos a centrar en los 2 puntos intermediarios. Es decir, vamos a crear un modelo con COMSOL y vamos a definir un problema de optimización que vamos a minimizar. A nivel de la asignatura, sería ver primero en unas sesiones la parte optimización matemática, porque no podemos hacer optimización sin entender los fundamentos. En general es una parte bastante breve, pero para recordar un poco los principales resultados de la optimización matemática. En particular, recordaríamos qué es el cálculo diferencial, conceptos generales, cómo definimos una función para minimizar y cómo se puede definir matemáticamente las restricciones. Luego veríamos algoritmos de resolución, algoritmos numéricos que me dan soluciones aproximadas a mi problema de optimización. Podríamos ver, iríamos introduciendo algoritmos locales, como serían los métodos de gradiente, como algoritmos globales del estilo algoritmos genéticos, por ejemplo. En este curso, esos métodos matemáticos primero lo entendemos haciendo una implementación propia en MATLAB. El alumno lo implementa con sus propios códigos. Y luego pasaríamos a la introducción del módulo de optimización propio a COMSOL, donde a través de varios ejemplos concretos y bastante sencillos, entenderíamos el funcionamiento de este módulo. Y luego, al final, veríamos cómo pasar a una fase superior, es decir, crear un modelo en COMSOL, crear una función a partir de COMSOL, exportar esta función a través de otro entorno de programación como el MATLAB y usar funciones de optimizaciones avanzadas como las que están implementadas en MATLAB para resolver de forma bastante avanzada mis problemas de optimización. ¿Vale? Entonces ahí vendría una pequeña parte de programación. Y entonces es lo que os voy a intentar resumir de forma muy breve. Podéis entender que esto son 25 horas de clases, básicamente 2,5 créditos. No lo puedo resumir en media hora, pero entonces os voy a hacer un ejemplo de un puente elástico lineal, un modelo muy sencillo, donde queremos optimizar la posición del pilón, es decir, del pie de este puente, para ver cuál sería la posición optimal de este pie para reducir la deformación de este puente, es decir, mejorar la resistencia de este puente bajo algunas fuerzas superficiales sometidas a este puente. Entonces, cierro esto
Y os voy a abrir un Paint, pero me vais a perdonar, por donde os voy a detallar. Ahora, ¿dónde está mi Paint? Perdona, es que aquí tengo, ahí. Ahora, son muy mal dibujador, lo siento, pero bueno, voy a aprovechar que tengo una tableta para dibujar un poco la física que vamos a pintar hoy. Entonces vamos a tener una viga, es decir, una parte superior de mi puente. En esta viga le voy a aplicar, perdona, me vais a perdonar, una carga superficial. Sobre toda la superficie le voy a aplicar una cierta carga, ¿vale? En en este sentido, algo muy sencillo, ¿eh? Una carga uniforme, no tenemos tiempo de ir mucho en detalles. Y este puente va a estar atado a dos montañas. Es decir, en este borde vamos a asumir que no se pueden mover los puntos. Entonces vamos a tener el puente, la siguiente carretera. Este puente está anclado dentro de un valle. Y asumimos que vamos a sostener además este puente con un pie, un pilón. ¿Vale? Este pilón va a estar a su vez atado en el suelo, al final del valle, y esos puntos de debajo no se van a mover. Entonces las preguntas, ¿cuál sería la posición óptima del pilón, tomando en cuenta que el pilón, por supuesto, solamente se puede mover dentro de un rango de posición admisible? De tal forma que el impacto de la fuerza sobre la deformación de mi puente sea lo mínimo posible. Pues ese es este pequeño ejemplo juguete problem que vamos a resolver. El primer paso es que vamos a definir nuestro modelo en COMSOL. Entonces empezamos de un modelo virgen y vamos a considerar, ya que es una ecuación, vamos a considerar un modelo elástico lineal, no es muy pesado, vamos a pasar un modelo en 3 dimensiones. Así es más bonito al momento de verlo. Entonces vamos a definir una componente en 3 dimensiones. A esta componente a 3 dimensiones le voy a definir mi geometría. Ahora, tengo un pequeño problema, es que se me está juntando... está, ha desaparecido. La interfaz del streaming con mi console, pero ya ha desaparecido. Entonces, ¿qué le vamos añadiendo? Le vamos añadiendo un bloque. A este bloque le vamos a dar una cierta dimensión. Vamos a asumir que el puente tiene 5 metros de altura, 20 metros de profundidad y 100 metros de longitud. Entonces, construimos los objetos y esto es la superficie superior, es la viga superior correspondiente a mi puente. Vamos a hacer entonces un cilindro que va a ser mi pie, que lo voy a poner de momento a una posición fija y luego vamos a ver cómo pasarlo a una posición paramétrica. Entonces, de momento vamos a poner a la posición X, lo vamos a poner en posición 30 de forma totalmente aleatoria, Y10 y la altura la vamos a poner un puente que va a tener una altura de menos 30 metros. Entonces, la altura va a ser de 30 metros y el radio del puente lo voy a poner de 3 metros. Entonces, vamos a construir el objeto, vale, y está perfectamente sostenido. Entonces, este único pilón, aquí no me voy a molestar con más pilones, es decir, con más pie para este puente, voy a considerar esta geometría. De hecho, lo podemos aumentar un poco el radio para que sea un poco más visible los resultados. Y aquí, bueno, tengo la posición. Bien, antes de pasar a la optimización, voy a definir un modelo. Entonces, con el COMSOL Multiphysics, voy a añadir una ecuación diferencial parcial. Entonces, en el lenguaje del COMSOL Multiphysics, esto se dice añadir una física al modelo. En la física al modelo voy a considerar el modelo de Solid Mechanics, mecánica sólida, que por defecto, si vemos la ecuación que me viene aquí, son las ecuaciones de elasticidad lineal, no hay ningún truco. Vale, entonces tengo en mi dominio geométrico la ecuación de elasticidad lineal ya aplicado, pero una cosa importante es que hay coeficientes, es decir, mi puente tengo que definir los coeficientes físicos con cuál se va a mover la resistencia o va a resistir el puente a las fuerzas que voy a aplicar. Entonces, para ello voy a añadir un material. Si os fijáis, no sé si se ve bien con el streaming, pero a cambiar del módulo de la parte de ecuación de mecánica sólida a la parte material, me aparece una crucecita en rojo. Esto quiere decir que algo va mal. Cuando aparece cruz en rojo, podéis imaginar que algo no está bien definido. Y aquí es que me falta añadir
unas propiedades de material a mi puente. Pues ahí voy a dar botón derecho, vamos a añadir un material de la librería y voy a utilizar un puente de hormigón. No me voy a complexificar mucho. Dentro de los materiales que he usado recientemente está el hormigón. Que sepáis que en las bibliotecas de material de COMSOL existe acero, varios tipos, otros tipos de materiales estructurales, un montón, ¿vale? Pero aquí nos vamos a ir al módulo, al material más simple, hormigón. Vamos a activar el hormigón en las dos partes geométricas de mi puente, el pie y la parte superior, ¿vale? Entonces esta parte ya está hecha. ¿Qué me falta definir? Me falta definir mis restricciones. Pues mis restricciones van a ser fixed prescribed displacement, es decir, voy a decir a mi puente que en algunas superficies no se puede mover. Voy a asumir por simplicidad que esos puntos están anclados fuertemente en el suelo y en los laterales de mis montañas y no se pueden mover en ninguna dirección. Entonces voy a elegir la superficie a la izquierda y a la derecha de mi puente y el pie de la superficie debajo de mi pilón también está anclado. Bien, ¿qué me falta? Si no me equivoco, solamente me faltaría añadir mi fuerza superficial. Entonces vamos a añadir un boundary load, una fuerza superficial. En la superficie superior del puente vamos a asumir que tenemos una distribución uniforme de menos 10.000 newton, es decir, en la dirección menos z, en toda la superficie superior de mi puente. Pues entonces mi modelo está hecho. Podría resolver este modelo con un estudio, ahora se llama un estudio en COMSOL, no sé si estáis todos familiarizados, pero voy a decir que voy a resolver esta ecuación diferencial. Espera, voy a quitar mi cabecita de aquí, voy a añadir un estudio. Vale, aquí. A ver, ¿dónde? Espera, chicos. ¿Dónde se ha ido? Add study, perdón. Entonces hay varios tipos de estudio. Podría considerar que el estudio me interesaría estudiar la deformación dependiendo del tiempo, pero en mi caso quiero ir más rápido. Entonces vamos a asumir cuando el puente está al equilibrio. Entonces voy a añadir un estudio estacionario de mi modelo. Voy a añadir un estudio estacionario. Ya puedo cerrar esas subventanas de física, de estudio de momento y de material para ganar espacio. Y tengo entonces mi puente, lo voy a resolver. Vale. Y obtengo este output. Podemos ver que es un output que está exagerado. El puente no se mueve, no os preocupéis, no se mueve tanto. Es solamente que el COMSOL aplica un factor de escalado para que visualmente el usuario pueda detectar dónde más se deforma el puente. Entonces podemos ver que con esta posición del pie, hay la parte que está a la izquierda del puente apenas se deforma, pero la parte que está a la derecha se deforma bastante. Bien, podríamos medir, ¿vale? Con una variable derivada, hacer una integral de la deformación. El puente sería algo sencillo. Podría utilizar lo que se llaman derivative value, es decir, valores derivados de las soluciones del modelo. Podría hacer una integración, en este caso una integración en volumen de mi solución. Alors, yo me sé que la solución la voy a buscar aquí. El desplazamiento, tengo que ir en esas dos flechitas para buscar todos los outputs de mi modelo. Voy a ir al output relacionado con mecánica de sólido, desplazamiento y entonces solid disp. Vale. Entonces solid disp va a ser mi desplazamiento de cada punto. Entonces voy a hacer la integral de mi desplazamiento. Lo voy a evaluar esto en una nueva tabla y tengo entonces en metros cuárticos, por supuesto, porque es una integral sobre metros cuadrados de una de desplazamientos metros, me da metros cuárticos, pero me da un valor de 10. Por supuesto, entonces recordamos este valor de 10, voy a poner mi cilindro de forma intuitiva en otra posición. Lo voy a poner en la posición 45. Voy a construir mi modelo y voy a volver a evaluar el mismo modelo con una posición de pie distinta. Vamos a ver que la solución va a cambiar, entonces ya el impacto a la izquierda se observa más, pero el impacto a la derecha ya es más atenuado. Entonces vamos a volver a calcular en la misma tabla la misma integral del desplazamiento, lo voy a evaluar, y vemos que hemos pasado a 4,2.
Es decir, el desplazamiento global de mi puente ha disminuido. Entonces aquí ya veo con unos pocos experimentos que hay que optimizar. Hay que optimizar la posición de este puente. En este caso, por supuesto, la posición óptima sería en pleno centro del puente, es decir, a la posición X es igual a 50. Estamos intuitivamente todo el mundo de acuerdo. Pero bueno, pues lo vamos a hacer. Vamos a ver qué soluciones obtenemos con los algoritmos de optimización. La primera cosa va a ser definir el parámetro. Si no, nos damos cuenta, el parámetro va a ser la X. No me voy a molestar. Voy a ir de X que va a ir de 10 hasta 90. Entonces, lo voy a llamar este parámetro PosX. Lo que pasa es que PosX me aparece en rojo. Dice, ¿vale? Es un parámetro que no está definido por X. Entonces, ¿dónde voy a definir mi parámetro? Voy a ir en las global definition del modelo, parameters, y me voy a definir un parámetro PosX que voy a definir la posición, por ejemplo, inicial 20. En este caso ya no me aparece en rojo, sino en negrito. Voy a construir un modelo y ahí tendría la posición inicial, el diseño inicial de mis dispositivos. Como siempre digo a los alumnos de vez en cuando, y esto no lo he hecho todavía, vamos a salvar este modelo, pues se llama puente. Así si pasa cualquier cosa que puede ocurrir, que se me cierra la conexión por internet, se me pierde, entonces se me puede cerrar el console, no tengo que empezar desde todo. Bien, entonces la primera cosa que vamos a hacer es, vamos a resolver este problema de optimización directamente con un console multiphysics. Entonces, tenemos que, eso es un poco lioso, añadir el módulo de optimización. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se le añado el hecho que quiero hacer optimización? Pues se llama también física. Física sirve también para resolver problemas, para llamar a módulos avanzados que no necesariamente son modelos de tipo ecuación diferencial parcial, también son módulos estilo estudio de sensibilidad, estudio de deformación geométrica y estudio de optimización. Entonces vamos a hacer una optimización general. Ahí quiero hacer hincapié que voy a hacer la optimización más sencilla. Como ha comentado Emilio, existen varios tipos de optimización. Voy a ir por la optimización paramétrica en este ejemplo. No hay tiempo, no tengo tiempo para más. Pero bueno, es una buena ilustración de cómo poder resolver con Sol problemas de optimización. Entonces vamos a añadir un problema de optimización. Entonces, en este problema de optimización, me añado el módulo aquí. Entonces, para este módulo, le tengo que dar al botón derecho. Es decir, ahí le voy a tener que definir o bien mis restricciones o bien mi función a minimizar. Pues en este caso, le voy a dar al botón derecho y voy a definir lo que se llama un objetivo, una función objetivo. Es decir, la función a minimizar o maximizar según los problemas de optimización. En este caso, va a ser a minimizar. Y va a ser un objetivo a minimizar de tipo integral. Lo que quiero minimizar va a ser el solid.dist. Entonces aquí no me acuerdo exactamente, vamos a poner solid.dist. Entonces normalmente me va a ser la integral de solid.dist, la integral sobre el dominio que voy a definir. Pues voy a definir este dominio. Entonces la función va a ser la integral del valor solid.dist en toda la superficie superior de mi puente. ¿Vale? Bien, entonces, una vez dicho esto, esto es solamente mi función objetivo. Tengo que definir la metodología de resolución. ¿Y cómo se hace esto? Tengo que ir al estudio 1, porque voy a pasar por estudio 1 para resolver mi problema de optimización. Entonces, al estudio 1 le voy a añadir una target, ahora se llama target, bueno, en inglés es decir, un objetivo, mejor dicho en castellano, un objetivo de optimización. Me vas a hacer, le voy diciendo, me vas a hacer un estudio de optimización. Le voy a dar botón derecho, optimización, y me aparece el módulo de optimización. Entonces, existen varios métodos de Monte Carlo, métodos de descenso con el gradiente, método de Newton, de quasi-Newton, bueno, son los métodos que hay. Entonces, si quiero ir a métodos más avanzados como métodos de simulated annealing o métodos de algoritmos genéticos, métodos evolutivos más avanzados como el colony o métodos híbridos, pues me tendré que buscar la vida fuera del módulo. El módulo de optimización de control tiene esos métodos. Si no estoy satisfecho, si no me da una buena solución, pues vamos a ver cómo resolverlo.
Pues de momento vamos a asumir que vamos a hacer un método, por ejemplo, de Monte Carlo, que básicamente es probar algunos puntos de forma aleatorio. El número máximo de evaluación no tenemos mucho tiempo, entonces vamos a hacer la evaluación del modelo. Entonces me dice, ¿y cuál va a ser mi función objetivo? Mi función objetivo, integral objective, me tendría que aparecer aquí. Le voy a añadir global, general optimización. Eso va a ser mi función objetivo que quiero minimizar. Quiero hacer hincapié en una cosa, directamente podría exponer una fórmula aquí para minimizar. Luego, ¿cuáles van a ser los parámetros de optimización? Voy a añadir un parámetro. Vemos que me propone únicamente POSX, entonces parece razonable porque como parámetro solamente he definido POSX, entonces me aparece POSX y luego le tengo que decir una cota inferior, una cota superior. Hemos dicho que como restricción POSX iba de 10 hasta 90. Si no me he equivocado, que creo que puede haber un pequeño problema que voy a subsanar de inmediato. Vamos a ver si lo puedo resolver. Le doy a resolver. Me veo la solución en tiempo real. POSX, vale. Y el objetivo. 15, vale. Está probando, veréis, de forma aleatoria. No es un método de optimización. Esto es un método de Monte Carlo, es decir, va haciendo pruebas aleatorias, ¿vale? Luego vamos a cambiar la metodología. Vemos que resuelve el problema. Mira, he encontrado 57 como posición un poco centrada, que me da un valor objetivo de 9. 49,90, entonces es un problema sencillo, entonces no es muy difícil. Vamos a ver qué solución me da, hay que tener un poco de paciencia. Vemos abajo, esto es la weight bar, la barra de espera de cómo se va resolviendo el problema de optimización. Esperamos un poco más, casi ha acabado. Y al final me va a aparecer la solución. Vale, me va a aparecer la solución, me dice que la mejor solución que ha encontrado es 49,20. Bien, es una solución aproximada que he hecho con un Monte Carlo, no está mal en este caso, pero por supuesto podríamos ir al método de optimización mucho más preciso. Lo que pasa es que ya son I23 y entonces quiero hablar de otra cosa. No os preocupéis, existen más métodos de optimización mucho más precisos que este que os he presentado. Pero bueno. Ya solamente con console he podido hacer optimización. Voy a guardar este modelo. Bien, ahora lo voy a pensar. Imaginamos que quiero pasar por otra metodología. ¿Cómo lo podría hacer? Pues vamos a limpiar un poco mi módulo. Vamos a eliminar la parte de optimización porque ya no me va a servir. No lo quiero exportar a MATLAB, entonces lo voy a eliminar. Global evaluación lo voy a eliminar y lo único que quiero hacer es evaluar en función de POSX el modelo. Entonces vuelvo a un estudio simple estacionario. ¿Vale? Vuelvo a este estudio. Bien, entonces lo voy a exportar este modelo en un código compatible con MATLAB. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Esto entraría dentro de la asignatura Console con MATLAB, donde lo explicaría en detalle, pero una forma sencilla sería File. Compact History siempre, porque una cosa, cuando exporto un código console, un modelo console a un código Java o MATLAB, tened cuidado cuando digo exportar, no es que os hace un código puramente en Java o puramente en MATLAB, no. Es decir, os hace un código compatible con comandos que llaman a un servidor console que funciona en plano de fondo. Entonces siempre está el console, siempre vais a necesitar el console. No podéis crear un modelo puramente en MATLAB que no necesita el console, es imposible. Entonces voy a compactar el historial para solamente guardar la versión definitiva de mi modelo, borrando todos los pasos intermediarios que he hecho y lo voy a exportar, save as, como puente M. Va a ser mi función puente. Lo he hecho en el escritorio y luego paso a mi módulo LiveLink Console with MATLAB. Entonces lo he lanzado, se lanza la interfaz. Esto es console. Esto es un cliente console que va a ejecutar, entonces, que va a ejecutar los comandos que le va a mandar MATLAB a través de unas líneas de comandos compatibles con console. Entonces, MATLAB
va a mandar líneas de comando a este cliente de COMSOL para resolver el modelo. Bien, vamos a abrir este módulo, esta función model, donde vemos que aparecen varias cosas, que creo, por ejemplo, aquí creo la geometría, la física, el material, lo estoy resolviendo y al final estoy sacando mi, ¿cómo se llama? Perdón, estoy sacando mis resultados gráficos y mis resultados textuales. Bien, entonces esto formaría parte de explicar todo esto de la asignatura dentro del máster COMSOL de la Universidad de Málaga donde participo, de la asignatura COMSOL con MATLAB. Pero de forma sencilla vamos a crear una función, la voy a llamar J, que se va a llamar puente y que va a correr como parámetro, un parámetro X que va a ser la posición de mi puente. Pues miráis aquí, voy a buscar parámetro set, model param set, pos X igual a 20. Pues este 20 lo voy a cambiar por mi parámetro X. Entonces, MATLAB, a través de esta función, le voy a definir yo mi parámetro X. Y entonces, al final de todo, ¿cuál va a ser la salida? La salida va a ser la J. La J va a ser el valor de mi integral. El valor de mi integral va a ser la tabla 1, que va a ser integral 1. Y si recuerdo bien, si no tendría que ver mis apuntes, va a ser getRead. Con getRead, me parece que voy a poder, o getResult, getRead o getResult, me va a permitir recuperar el valor de la tabla numérica integral 1 que quiero minimizar. Entonces voy a probar este pequeño código con un parámetro fijo, es decir, solamente esta etapa es para ver que mi modelo en COMSOL va bien, lo ejecuto, change folder, vale, voy a cambiar, puente, de momento necesita un parámetro. Espera un poco. La primera vez que la primera vez que se lanza un código COMSOL con MATLAB es más lento. ¿Por qué? Porque está cargando algunas bibliotecas dentro del COMSOL server. Entonces, la primera conexión que se hace cargando un primer módulo es un poco más lento. Luego, el modelo va mucho más rápido. Entonces, voy a recuperar J y efectivamente J está bien. Git real. Entonces, le doy un parámetro X y me devuelve ¿cómo se dice? La deformación global. Entonces ya tengo mi función que minimizar. Entonces mi función puente, ya está lista. Mi función puente está lista. Con J va a ser la solución de puente del parámetro X. Entonces puedo hacer puente de 20. Pues va a tardar y me va a devolver la solución. A partir de ese momento ya tengo una solución que le doy un parámetro, un valor a un parámetro, me devuelve a partir del modelo COMSOL una solución. Y luego podría utilizar un método, por ejemplo, el método de MATLAB, hay algoritmos genéticos, por ejemplo GA, si vamos a GA, el Minimum Function Using a Genetic Algorithm, podría definir esto. Podría utilizar esta función. O si estoy interesado aquí, no tiene sentido hacer un genético, un quasi-Newton, podría utilizar el método fmincon, donde en fmincon, cómo funciona, le tengo que dar la función. Miráis, aquí está la ayuda. Entonces, fmincon es un método, vamos a decir, basado en un método de quasi-Newton. Fmincon de mi función, entonces le tengo que definir, vamos a poner la ayuda aquí. Mi función se llama puente, perdona, punto inicial 20. Benjamín, perdona. Sí, casi he acabado, Emilio. No, es que creo que tendrás que comentar la línea de x igual a 20, que la has dejado puesta. Ah, sí, por supuesto. Gracias, Emilio. Nada. Perdón, pensaba que me estaba diciendo que me estaba pasando. Casi he acabado, no os preocupéis, chicos. Soy alguien muy puntual. Entonces, luego, estoy poniendo, escúchame bien, estoy poniendo aquí, esto se llama matriz vacía porque aquí fmincon está hecho para resolver este tipo de problema. Entonces, todas esas restricciones que podréis crear, ahí en mi problema no lo tengo. Lo único que tengo es que X está entre 10 y 90. Entonces, tengo que ir hasta esta opción para decirle que X va entre 10 y 90 y ya está. Y con esto, pos X,
espera, fuente 20, porque, a ver, ¿qué he hecho? Esperáis, chicos, lo he salvado, ¿no? Ah, no, no, lo he salvado, esperáis. Esperáis, no, está bien. Debo haber hecho un pequeño error. Espera, voy a probar con arrobas. Perdona ahí, perdóname. Ya está. Ya está. Y entonces, ya está, había que poner una arrobas. Esto, porque hacer las cosas tan rápido en media hora, siempre hay unos pequeños fallos. Ya está, ya funciona. Entonces le estoy diciendo, resolverme con un método, vamos a decir quasi Newton, aunque no sea exactamente esto. Es un Trust Region Algorithm. El método, la función arrobas para decir que es una función, la función puente que empieza de 20 con el parámetro x, o no va de 10 a 20 también, tendría que ir de 10 a 90. Vale. Lo que pasa es que aquí tendría que esperar a que se ejecutase ¿cómo se llama? El algoritmo, va a tardar mucho. Entonces, la única cosa que os voy a decir, imaginamos que quiero recuperar la solución, o sabemos que es 50. Alguna solución gráfica también lo puedo hacer. Por ejemplo, la solución gráfica sería el plot group 1. Entonces, si no me equivoco, también podría añadir figure 1 dentro de mi código, hacer mphplot, si mi memoria es correcta. El nombre del modelo se llama model y el nombre de la figura yo creo que es por defecto plot group 1. Que solamente para enseñaros que incluso en MATLAB podemos recuperar la parte gráfica de COMSOL. Podemos recuperar todo. Todo lo que sale COMSOL lo podemos exportar a MATLAB con las ventajas que tienen, es decir, que luego, vale, esto es la salida. Entonces, si hago post 50, que me daría admin con algo muy cercano a 50, que normalmente un alumno lo tendría que hacer en su casa, pues tendríamos que esperar un poco, vale, la posición optimal de mi puente y una representación de la deformación. Bien, pues con esto espero que os haya dado un tentapié, como se dice, un aperitivo de lo que se puede hacer con el módulo de optimización en MATLAB y también con la interacción de COMSOL, el módulo de optimización de COMSOL, perdón, se me va la lengua, y la interacción entre COMSOL y MATLAB, todas las posibilidades que se abren a vosotros si podéis dominar esas herramientas. Y si estáis interesados, yo personalmente os espero como profesor dentro del máster que os ha comentado Emilio. Bueno, muchas gracias a todo el mundo por vuestra atención y si tenéis cualquier pregunta, estoy a vuestra disposición.